Hola, amigos, amigas, profesorado, equipos directivos. Hoy vamos a presentar las estrategias para el tratamiento de las altas capacidades en el aula. Si esta presentación es de su agrado, yo les ruego la sigan hasta el final. Como siempre, José Luis Gómez de Agüero de Acuña, inspector de educación en el canal que se opina poco y solo se da información. Vamos con la presentación. ¿Qué temas vamos a tratar en esta presentación? En primer lugar, vamos a tratar de comprender cuáles son los límites, las definiciones para calificar a los alumnos de altas capacidades. También vamos a identificar y vamos a evaluar la forma de detección de las altas capacidades. Vamos a dar algunos consejos y estrategias para atender las necesidades de estos alumnos, fundamentalmente el enriquecimiento del currículum, la flexibilidad en la escolarización, la aceleración en la escolarización, suponiendo en algunos casos el adelanto de curso, y la atención emocional y social de este alumnado en el contexto escolar y en el contexto familiar. Los alumnos de altas capacidades o de aptitudes superiores son aquellos alumnos que muestran o manifiestan unas habilidades intelectuales creativas, artísticas, científicas, muy por encima de lo que sería el promedio del alumnado que le acompaña en su curso. Estos alumnos, los de altas capacidades, alumnos y alumnas, manifiestan un aprendizaje más rápido de lo habitual. Presentan alta curiosidad y abstracción en la formulación y en el razonamiento de sus exposiciones. Por tanto, es un alumnado que requiere una atención individualizada dadas sus necesidades educativas. Recopilando, aptitudes muy superiores al promedio del aula en el conjunto de áreas y materias del currículum, no en todas, en el conjunto de áreas y materias del currículum, aprendizaje rápido, alta curiosidad y abstracción en la formación y en el razonamiento de sus exposiciones y, por supuesto, enseguida la manifestación de necesitar una atención específica e individualizada. Hay algunas ideas que no son correctas y otras realidades que hay que poner de manifiesto. Las ideas comunes que son incorrectas. Todos los alumnos con altas capacidades muestran una aptitud y un rendimiento superior en todas las áreas y materias del currículum. No, no es cierto. No en todas y cada una las áreas y materias del currículum. Sí, en gran parte de ellas son la mayoría, pero no necesariamente en todas. Además, estos alumnos presentan, es una realidad, desafíos emocionales y sociales en el contexto del aula y en el contexto familiar, que si no son adecuadamente tratados, pueden resultar en inadaptación escolar. Saben ustedes, el profesorado y los equipos directivos, los problemas que se generan en el aula por lo que se denominan los alumnos, digamos, hiperactivos. Algunos alumnos hiperactivos realmente se manifiestan así porque no son adecuadamente atendidas sus altas capacidades. Por tanto,
Vuelvo a repetir, estos alumnos requieren, por sus necesidades, un apoyo específico. Hay que diferenciar entre altas capacidades de lo que puede ser un talento específico para determinadas materias y áreas, y hay que diferenciarlo también de lo que es la simple precocidad. Por ejemplo, la rapidez en el aprendizaje. Lo que se venía denominando sobredotación intelectual, altas capacidades, en general implica un rendimiento intelectual excepcional en múltiples áreas y materias. No solo un talento específico para hacer determinadas tareas, y no solamente una rapidez en el aprendizaje. Las altas capacidades manifiestan de manera transversal lo que hemos dicho, una superdotación que implica un rendimiento intelectual excepcional en múltiples áreas y materias. Yo recuerdo en mi trabajo de inspector de educación que una familia indicaba que su hijo de 8 o 10 años tenía altas capacidades porque jugaba muy bien al ajedrez. Efectivamente, este alumno, este niño, jugaba muy bien al ajedrez. Pero claro, es que su padre había sido maestro de ajedrez. Tenía premios en la práctica de ese deporte. Con lo cual le había enseñado a su hijo lo que era el perfecto movimiento de las piezas en el tablero y la dinámica del desarrollo de las jugadas. Eso es un talento específico. Digamos que eso es incluso una precocidad en el desarrollo del aprendizaje en ese campo específico. Este alumno finalmente, después de ser evaluado y calificado adecuadamente por la unidad de orientación, se determinó que era simplemente un alumno con un talento específico para el ajedrez y una precocidad en el aprendizaje de este deporte. ¿Cuáles son las herramientas y procedimientos de identificación que se le ofrecen al profesorado para detectar las altas capacidades? Las pruebas psicotécnicas, eso los orientadores lo conocen perfectamente, acompañadas de observaciones cualitativas, cuestionarios estructurados, porque es muy importante no olvidar que los alumnos con altas capacidades además tienen que presentar manifestaciones emocionales y sociales adecuadas, que no suponga el desarrollo de las altas capacidades un aislamiento y una diferenciación negativa del alumno en el contexto del aula. Por tanto, esos cuestionados tienen que ser adecuadamente estructurados buscando el equilibrio del rendimiento intelectual con su comportamiento emocional y social. Y en muchos casos, el manejo de materiales combinados. Por tanto, para la detección de las altas capacidades, pruebas psicotécnicas, observaciones cualitativas, cuestionarios estructurados y métodos combinados de todos ellos. El papel del profesorado es esencial. Quien primero va a detectar si el alumnado en el aula presenta altas capacidades es el profesorado. Por las preguntas que formulan en el aula, por la curiosidad que plantean estos alumnos, por la capacidad de abstracción que plantean estos alumnos, por la rapidez en el aprendizaje que plantean estos alumnos, el profesorado se va a dar cuenta enseguida. Lo decíamos anteriormente. Lo que identifica rápidamente las altas capacidades es la creatividad, el alto rendimiento generalizado en distintas áreas y materias, la curiosidad, la abstracción
Esas son señas que identifican a los alumnos con altas capacidades. Es muy importante tener en cuenta a la familia, hacer un seguimiento de la familia en el sentido de cuáles son las aptitudes que el alumnado desarrolla en la familia, en el hogar. Por tanto, una comunicación y colaboración fluida en el seno familiar y con el seno familiar. Evidentemente, las unidades de orientación tienen que hacer los informes psicopedagógicos oportunos. La globalización y la integración de datos recogidas de las pruebas específicas que se le hacen, del feedback con la familia y en general con el profesorado del grupo, la adecuada orientación para la intervención en el aula y la planificación curricular. En la elaboración de los informes psicopedagógicos se deben incorporar estos temas: integración y globalización de los datos que nos hacen calificar al alumno de altas capacidades, orientación al profesorado para la intervención y la planificación curricular. Evidentemente, decíamos en las primeras carátulas de presentación, en los contenidos, que había que atender el enriquecimiento curricular, incluso el adelanto, la aceleración, el adelanto de curso, la aceleración en el aprendizaje. Hay que empezar, antes que nada, por el enriquecimiento curricular en el aula. Ampliación de contenidos. Hay que diseñar actividades enriquecedoras y hay que buscar el desarrollo integral. Antes que plantearnos la aceleración en el sistema, el adelanto de curso, hay que probar con la ampliación de contenidos, las actividades enriquecedoras y el desarrollo integral del alumno emocional y social. A veces basta con una flexibilización escolar, como ahora veremos. Agrupamientos flexibles. Esto significa que el alumno puede estar en cuarto o en quinto de educación primaria, su cohorte de escolarización ordinaria, y pasarle al curso superior en determinadas áreas. Si está en cuarto, pasarle en determinadas áreas a quinto. También puede ocurrir en la atención temprana. Si estamos hablando de alumnos de educación infantil, tanto en el ciclo 0-3 años como en el ciclo 3-5 años. Lo que estamos diciendo también vale para la atención temprana. Pues a estos alumnos, en los ciclos 0-3 o en los ciclos 3-5, más bien en los ciclos 3-5, a este alumnado se le puede aplicar agrupamientos flexibles. Agrupamientos flexibles es atenderle en determinados momentos en el grupo del nivel superior. La aceleración de permanencia en el sistema, adelantar el curso o adelantar cursos, son otras posibilidades del sistema. Yo conversaba el otro día con un familiar y le decía que en el sistema educativo español, si mal no recuerdo, en general en las distintas comunidades autónomas, lo más que se podía avanzar era un par de cursos. Un curso en la etapa de la educación infantil y primaria y a lo mejor otro curso en la educación secundaria, no más. Y dirán ustedes, ¿por qué? Pues porque hay que acompasar el alto rendimiento intelectual con el adecuado comportamiento emocional y social. El alumno tiene que madurar emocional y socialmente. Hay que utilizar para este alumnado metodologías activas y de aprendizaje autónomo. Si hemos hablado del enriquecimiento del currículum, si al alumnado se le están planteando conocimientos diferentes a los del grupo promedio del aula,
estos alumnos pues tienen que trabajar de manera autónoma, porque el profesorado en general está atendiendo al grupo mayoritario. Luego aquí intentar que el alumno de alguna manera se le apliquen metodologías participativas para que el alumno, digamos, sea capaz de desarrollar un aprendizaje autónomo y poner en valor su protagonismo en el aula, cuando quiera participar, incluso cuando quiera hacer de mentor de otros alumnos promedio, digamos, en el estándar ordinario del aula. El desarrollo socioemocional y las dificultades. Cuando un alumno o alumna con altas capacidades no es adecuadamente atendido, se puede sentir aislado, puede padecer ansiedad y frustración, incluso si no tiene la adecuada atención, puede padecer trastornos emocionales. Por tanto, la importancia del apoyo emocional. Recuerden, el desarrollo socioemocional y las dificultades que plantea si no son adecuadamente atendidos. Aislamiento, ansiedad y frustración. Las habilidades sociales, por tanto, y la gestión de la autoestima. A veces, el alumnado con altas capacidades, si no es adecuadamente atendido, pues puede padecer trastornos en la autoestima. No tanto por sentirse distinto o diferente, sino por sentirse fuera del grupo de clase. Por tanto, hay que desarrollar la empatía con el alumno, hay que hacer un trabajo de equipo del profesorado del grupo efectivo en búsqueda de la autoestima positiva. Para finalizar, la colaboración escuela y familia, una comunicación fluida y eficaz, estrategias coordinadas para la aplicación, entre otras cosas, del enriquecimiento del currículum, y hay que brindar al alumno un entorno seguro, emocional y social. Pues bien, esto es lo que hoy quería traerles a ustedes en esta nueva presentación. Las estrategias para la atención adecuada de los alumnos y alumnas con altas capacidades. Como siempre, José Luis Gómez de Agüero de Acuña, inspector de educación en el canal que se opina poco y solo se da información. Muchas gracias por su atención.